Argentina ha perdido su autonomía, su independencia política y económica. Tiene hoy, de hecho, un cogobierno con el FMI, con rasgos de protectorado. No es dueño, en lo fundamental, de su moneda, su banca, sus puertos, sus ríos, su flota, su comercio, sus minerales, su pesca, su petróleo, sus tierras. Una parte de su territorio es colonia inglesa en Malvinas. Los resortes claves de carácter estratégico de su estructura se encuentran monopolizados, concentrados, extranjerizados. Argentina es hoy tremendamente injusta, no nos pertenece, nos las han robado. Hay 9 millones de niños menores de 14 años que son pobres, ni hablar de nuestros mayores. Nos roban el presente y el futuro. Es necesario salir del péndulo de las distintas variantes de las clases dominantes y de gobiernos y políticas que no hacen más que administrar y gestionar la dependencia en el marco de agudas disputas por el reparto de la Argentina entre los distintos imperialismos, que terminan en cambiar algo para que nada cambie. Bienvenidos a Mirada Soberana. En esta nueva emisión tenemos el placer de dialogar con Luciano Orellano. Luciano es miembro fundador del Foro por la Recuperación del Paraná y escritor de los libros Argentina sangra por las barrancas del río Paraná y el recientemente publicado Crónicas soberanas por la patria herida. Luciano, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí, en este lugar emblemático de la historia argentina, ¿no? Como la ciudad de La Plata. Y bueno, estamos muy contentos, así que hemos dado pasos muy importantes, un día muy especial para nosotros hoy, Tomás. Te agradezco infinitamente esta entrevista y simplemente decirle 3 cosas, que este movimiento ha logrado triunfos importantes. Avanzamos en el Consejo Federal de lo que es mal llamada hidrovía, ¿no es cierto?, que después lo podemos desarrollar, y en el control y la administración del río, y ahora se va a anunciar, hoy es un día maravilloso porque se va a anunciar, los argentinos vamos a dejar de estar presos en nuestras propias aguas y vamos a poder ejercer la soberanía a partir del canal Magdalena. Todo esto se puede ampliar, así que un día muy especial que podamos encontrarnos, Tomás, y muchísimas gracias. Por favor, a vos Luciano. Para los que nos están viendo, comentá un poco de qué se trata el tema de la mal llamada hidrovía, el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿De qué se trata y qué implicancias tiene un manejo que no sea nacional? Vamos por lo último. Dale. Vamos a tratar de graficarlo, de hablar a la gente de la manera más sencilla. Desde los vikingos para acá, esto que siempre decimos y lo vamos a reiterar hasta el cansancio, a los pueblos y a las naciones se la conquistan por las aguas. Cuando hablamos de la Argentina, tenemos que integrar nuestra cultura, nuestra conciencia de la querida patria, que el 60 y pico % de nuestra soberanía es agua. Eso tiene el litoral marítimo, eso tiene un país bicontinental, y tiene una de las cuencas más importantes del mundo, ¿no es cierto?, solo comparable, que es la cuenca del Plata, que se encuentra el segundo reservorio de agua dulce del mundo. No hay un río, hay millones de arroyos, de lagunas, acuíferos, ¿no?, y que es el tercer reservorio de agua dulce del mundo. Y eso tiene sus ríos principales, digamos así, que bueno, lo podemos citar: el río Paraguay, el río Uruguay, el querido río que amamos y que queremos, el río Paraná, que los guaraníes le llamaban pariente del mar, y el río más ancho del mundo, que es nuestro querido río de la Plata. Claro. Es decir, es un lugar, una particularidad en el mundo, que vos lo podés navegar los 365 días, ¿no es cierto?, del año. Es un río de agua dulce, que tiene un calado doble al Mississippi, desde el Paraguay en barcaza hasta el kilómetro 500, digamos, más o menos así, hasta Timbúe, y no existe en ningún lugar del mundo. O sea, llega al corazón del continente y por ejemplo, para representarlo, representa 2 barcazas que puede circular en Mississippi. El río de los Estados Unidos representa desde el Paraguay hasta Timbúe o el Gran Rosario, para que la gente se pueda ubicar. Bien. Y luego
digamos así, no existe que buques de ultramar de 60.000 toneladas, de 45.000 toneladas, se produce un impacto visual de que a 50, 100, 150 metros, ¿no es cierto?, de la costa te pasa un buque de 60.000 toneladas. ¿Se entiende? Es una particularidad, un privilegio, ¿no es cierto?, que tenemos en esta cuenca del Plata de 3.170.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, de importancia estratégica, que sale un tercio, ¿no es cierto?, cubre un tercio, casi el 40% de la seguridad alimentaria del mundo. Bien. Luciano, por más de 25 años, Sí. La empresa belga Jan de Nul estuvo en el manejo de, Sí. de lo que es la hidrovía. Hoy, ¿quién la está controlando? Comentanos un poco sobre esa cuestión. Bueno, es parte primero vamos a hablar de los belgas. Los belgas con EMEPA y el grupo Romero, ¿no? Pero vamos a referirnos particularmente a los belgas en sociedad con la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, que es un órgano, es un centro financiero. Ten en cuenta que ahí se planifica toda la producción agroindustrial, ¿no es cierto?, para toda América del Sur. Es una usina económica, financiera, de planificación de los trazos estratégicos en materia de la agricultura. El 80%, perdón que te corte, el 80% de lo que son las exportaciones salen por lo que es el río Paraná. Sí, y la planificación que tiene incidencia en toda la cuenca, que después nos vamos a referir a eso. Claro. Pero yendo, la belga Jan de Nul lo controla, digamos, desde el menemismo, 26 años, tuvo el control, la administración, de hecho, y prestó el servicio, ¿no?, con subsidios millonarios. Han surgido un movimiento infinitamente amplio que va tomando lo mejor. Hay reservas, hay reservas patrióticas, democráticas, que van planteando la recuperación por la soberanía. Y en ese movimiento logramos sacarle el control y la administración a una empresa extranjera, que era la belga, y pasó a estar en manos de los argentinos, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Ahora, en este momento estamos escribiendo una nota que tiene que ver, esta recuperación ha permitido, como ha dicho Alberto Fernández, habla que tuvimos una recaudación eficiente en este debate del Estado, si el Estado puede administrar, controlar o no. Por otro lado, sería ridículo, ningún lugar del mundo, digamos, puede delegar de que el control y la administración de su soberanía la haga empresas extranjeras. Estamos bordea este debate el ridículo, pero yendo a lo puntual, digamos, el control y la administración ha perdido una recaudación de 50 millones de dólares, ahora 100 millones de dólares, ¿no es cierto?, que tiene que ver, y bueno, y se puede, con ese dinero, o sea, aparece lo eficiente del Estado, que es posible. Bueno, esto está unido a otros temas, pero es decir, recuperamos el control y la administración del río y vamos por la recuperación de nuestra flota y la dirección de vías navegables, y los recursos los queremos direccionar hacia eso. Bien. Es un paso pequeño, pero de enorme significación en cuanto a los objetivos que... Te llevo a un tema de actualidad que tiene que ver con el tema del narcotráfico en Rosario. ¿Qué implicancia tiene el tema de que los puertos en Rosario sean privados? ¿Y cómo se relaciona esto con el tema narcotráfico? Bueno, vamos a partir de un problema. Mire, si usted no puede haber control si no hay administración. ¿Estamos? Es un problema, digamos. Los puertos que tenemos en el Gran Rosario son puertos privados, en su mayoría son puertos extranjeros. El Estado no solo que no puede controlar por el narcotráfico, hablamos nosotros que un tercio de todas las cosechas se van en negro, pero yendo a la pregunta puntual, digamos, a partir de, en los últimos 20 años, muchos de estos puertos se han convertido en puertos narcos. Pero eso está presidido de otros fenómenos, sobre todo particularmente en la política santafesina, que lo venimos denunciando con Carlos del Frade, la narcopolítica criminal. Si no se puede desarrollar toda esa actividad, ¿no es cierto?, que
sin el paraguas político. Claro. Después interviene la justicia y los puertos, por ejemplo, Renova. Ahora tuvimos la experiencia de los puertos públicos santafesinos, que eran ex Junta Nacional de Grano, que es lo que está en Rosario, pero que está, fíjate vos, ese puerto público está controlado por Vicentín, o sea, la que hizo la estafa de los argentinos, asociada a Oramar, ¿no es cierto?, de Ultramar. Ultramar es una empresa de origen nazi. Cuando se derrota la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo saca la guita de Alemania y la lleva a Chile y tiene una gran naviera, incluso Ultramar tiene su origen en el nazismo. Participó siempre de toda la política en Chile, digamos, están en Valparaíso, apoyó toda la dictadura de Pinochet, etc. Y además, Puerto Rosario la controla Guide, Sociedad Anónima, en todo fluido, Estados Unidos a través de Bunge, ¿no? Y, digamos así, y AGB. Bien, para decirte el grado de colonización y declinación de nuestra soberanía, y donde, además, porque América Latina es el centro de la producción de cocaína, de marihuana, es un centro que abastece principalmente Europa y los Estados Unidos, y después está la circulación. Claro. ¿No? Y bueno, los puertos juegan un papel fundamental. Hay puertos que son puertos narcos directamente. Claro. Por eso es tan importante recuperar la soberanía sobre eso. Tal cual. Consultarte también por el Canal de Magdalena, el proyecto del Canal de Magdalena y la importancia que tiene este tema también para el desarrollo del país. Sí. Mira, yo todos estos temas quiero ser absolutamente claro. Yo no lo ubico en primer lugar como un tema territorial. O sea, no lo ubico como un tema comercial y de desarrollo exclusivamente, sino que esto está presidido de un tema que es la integridad territorial y un tema de defensa, ¿no es cierto?, más en un mundo en guerra, con perspectiva de guerra global, y toda la política internacional está intervenida, ¿no es cierto?, con esta perspectiva. Es decir, la política está presidida por la guerra, por eso los presupuestos, hay guerras comerciales, guerra de moneda. La integridad, como estamos viendo en la guerra de Ucrania, es un tema del orden mundial, que incluso rompe las lógicas económicas. Entonces, esto tiene una larga historia aquí, que no la vamos a desarrollar, pero siempre la política de los ingleses, particularmente la política de los ingleses, fue balcanizar, atomizar la cuenca del Plata, ¿no es cierto? Por eso nunca permitieron que Uruguay y la Argentina seamos juntos, por eso nos separaron de Bolivia. Es decir, nunca quisieron los ingleses que se creara un Estado, la unión de Estados como los Estados Unidos. No hay que ser ingenuo en esto. Entonces, cuando hablamos del Canal Magdalena, nos estamos refiriendo a un país que tiene la principal base militar en Malvinas, que tiene ocupada una parte de su territorio, que esa base tiene proyección bioceánica, ¿no? Y tiene los pasos bioceánicos, tiene la Antártida, que son territorios en disputa, ¿no es cierto? Y lo que hace, entonces, este tema del Canal Magdalena no es un tema menor, porque ¿cómo vamos a estar presos los argentinos en nuestras propias aguas? Para que la gente entienda, entran 6.000 buques, los 6.000 buques tienen que ir a Montevideo, es una locura. Podrá haber una comunicación, lo que estamos peleando es una comunicación, ¿no es cierto?, entre el río y el mar, entre el litoral fluvial y el litoral marítimo. Para tener una noción, esto lo tenemos que llevar al tema de la defensa, que tampoco tengamos una comunicación. Y esto es un objetivo de supremacía de la OTAN y particularmente de los ingleses, que no se haga el Canal Magdalena, porque el Canal Magdalena es irracional desde el punto de vista de la ganancia de las grandes empresas, porque hacer el Canal Magdalena bajaría los costos hasta $10 por tonelada en lo que hace al flete. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la razón, no es cierto, que hablan de eficiencia, y no quieren hacer el Canal Magdalena? Felicitamos al gobernador Kicillof, porque ha jugado un papel muy importante, estamos muy, muy contentos. Bien. También te convocamos para que hables un poco sobre los recursos que tiene el país. Sí. Trayendo también todo lo que venías diciendo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y cómo a partir de eso empieza una demanda internacional de recursos. En Argentina tenemos litio,
tenemos vaca muerta, Sí. tenemos materias primas. ¿Crees que ahora es el momento de Argentina de poder explotar todos esos recursos? Sí, eso hay que tener cuidado con esto porque, como hablábamos antes, primero vamos a hablar de la Argentina. La Argentina es el 8º palacio del mundo, no es cualquier país, ¿no es cierto? En un mundo donde no somos todos iguales, hay 204 países, hay países libres y hay países esclavos. Sí. Hay países, digamos así, opresores, países oprimidos, es decir, y la Argentina en materia de soberanía ha tenido una declinación que ha tocado fondo, ¿no? Y que necesita una revisión integral. ¿Por qué? Porque reina el capital extranjero en todas las ramas de carácter estratégico que ahora lo vamos a ver. Bien. Viendo de la Argentina, y la Argentina, digamos, es decir, hay un interés de todas las potencias del mundo, todos vienen por nosotros. Si la Argentina no es cualquier país, o sea, tiene sus cordilleras de los Andes, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Argentina es el 10º productor de oro del mundo. Frente a la inflación, no hay ninguna posibilidad, ningún proyecto emancipador si usted no recupera el oro. La Argentina tiene oro, tiene 64 minerales y tiene la energía de la 4ª revolución industrial, que es el litio, ¿no? Y así podemos mencionar, digamos, lo que es el litoral marítimo, estos 5.000 kilómetros, los recursos pesqueros, petroleros, vaca muerta, la segunda en el no convencional del mundo. Es decir, y después te voy a hacer un cierre de esto por la importancia, el doble carácter que tiene esta cuestión. Estuvimos en Vaca Muerta, nosotros vamos de la realidad, de ver los lugares, a los libros y a las ideas y a las teorías. Vamos siempre, hacemos un trabajo campo, por eso hoy estamos acá, ¿no es cierto?, aquí en la querida Ensenada. Entonces, y en esta cuenca que estamos mencionando, los alimentos, la proteína del siglo XXI es la soja. En el mundo se producen 350 millones de toneladas de soja, pero de aquí se producen 250 millones de toneladas, y la que tiene el saldo exportable más importante en materia de proteína. Cuando en el mundo, en el sistema imperialista mundial, se cambian la forma de cómo se distribuye, la forma cómo se van a repartir, claro, y la forma de la guerra, ¿no? Los alimentos, la energía, ¿no? Los alimentos, la energía, el petróleo, ¿no? Eso se convierte en un arma, tienen un doble carácter. Por eso el plan del general Perón, sobre todo el plan quinquenal, estaba presidido sobre un concepto, el concepto de defensa, es decir, era un gobierno que se fue conformando en el proceso, en el medio de la guerra y posguerra. El proyecto más emancipador de planificación a corto, mediano plazo, de manera integral que tuvo la Argentina fue el plan quinquenal. Claro. Ese plan quinquenal estaba presidido, ¿no es cierto?, con un concepto de defensa, soberanía para mantener nuestra integridad territorial y para recuperar lo nuestro. Es muy peligroso cuando se perfila, digamos, estas cuestiones, se arma un nuevo reparto del mundo bajo esta forma, y ese reparto se hace durante las guerras, es decir, en el proceso de preparación de las guerras, durante la guerra y posterior. Y hay un tema de carácter estratégico que hace a la defensa. La Argentina tiene que mantener su integridad territorial, tiene que mantener sus recursos, controlarlo y controlar la fuente de abastecimiento. Bien, mi pregunta ahora sería como... Ni hablar para el desarrollo, sí. Claro, o sea, ahí tenemos la solución de todos los dramas sí, de Argentina. De cara al futuro, hablando de cara al futuro, ahora, ¿cómo se descoloniza un mundo tan globalizado y también tan dependiente de lo que son las inversiones extranjeras, ¿no? Bueno, entiendo que el camino, que hay una referencia, nosotros tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia. Si la Argentina ha tocado fondo, esto que decimos, en materia de soberanía, tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia. Si la experiencia petrolera fue una revolución en el mundo sobre soberanía, y se hizo con el Irigoyen, todo lo que significó eso. Y después tuvimos, ¿no es cierto?, la referencia en materia
de lo que fue el plan quinquenal, el primer gobierno de Perón. Claro. Tenemos que tomar lo mejor de las distintas cosas. ¿Y hoy qué tenemos que aprender? Aprendamos un poquito de Bolivia. Porque Bolivia, ¿no es cierto? Por eso en Argentina, en Crónica Soberana, de la Patria Herida, está presidido de la experiencia boliviana, pero como es Bolivia, ¿no es cierto? Muchas veces no le damos importancia, pero Bolivia es el país que más se capitalizó, Sí. ¿no es cierto? Que más se puede igualar, es decir, el país que menos inflación tiene es Bolivia, la moneda más fuerte es Bolivia, el país que menos deuda tiene Bolivia, el país que tiene, por ejemplo, en materia de la minería, crear una minería estatal, Bolivia. El tema del litio, Bolivia. Sí, el tema del petróleo y la energía, el 82% de las regalías iban todo para las empresas extranjeras. Hoy el 82% queda para el Estado. Es decir, a partir de poseer la riqueza, administrarla, recuperarla, Sí. lograron, digamos, igualar y dar felicidad al pueblo boliviano. Esto es muy importante, están las referencias históricas y están las referencias concretas del proceso en un mundo actual. Sí. Fíjate vos, mientras Europa tiene la inflación que tiene, tenemos Bolivia con reserva, moneda fuerte, crédito, barato, un proceso de industrialización y eso, igualdad y felicidad, ¿no es cierto? Que de ya que eso, por eso vino el golpe de Estado, Claro. pero bueno, en pocas palabras, referencias históricas y la experiencia concreta. Sí. Hablando de En relación a esto sí es posible, Tomás, Sí. porque lo que está en discusión cuando hablamos de esto, la gente te dice si es posible o no es posible. Claro, claro, ¿no? claro. Bueno, hay una experiencia concreta de la experiencia boliviana. Tal cual, tal cual. Hablando de industrialización, ¿qué importancia le das a tener una marina mercante fuerte en el país? Volvemos siempre al principio. Sí, sí, sí. Vos no podés estar afuera, si por tu integridad soberana, no podés estar afuera de las aguas del mundo, ni tus aguas. La soberanía no se proclama, se ejerce. Si vos querés ejercer sobre tus recursos pesqueros, tenés una flota pesquera. Claro. Si vos querés ejercer la soberanía sobre el Paraná, tenés que tener tu flota. Y controlar a los que pescan de manera ilegal, ¿no? Y controlar lo que pescan de manera esta invasión que tenemos de 500 buques, muchos de ellos factoría, ¿no es cierto?, que roban nuestros recursos. Y bueno, pero para no hacer eso, por eso estamos aquí, porque vinimos con mucha alegría, porque pasamos a tener el control de la administración del río, Sí. se democratizó, se pusieron en marcha reivindicaciones del litoral profundo, el Magdalena, y el gran paso que queremos dar es el tema de la industria naval. La Argentina necesita un proyecto de industrialización, ¿no es cierto? Y la industria naval entiendo que es la llave de todas las industrias, porque es la industria que la podemos desarrollar después. Claro. Para ir finalizando un poco, el libro, Crónicas Soberanas de la Patria Herida, tiene en la portada a Manuel Belgrano, Sí. que es el monumento en Sí. Rosario, ¿no? ¿Qué pensás que opinaría Belgrano de lo que estamos viviendo hoy, de lo que está viviendo el país? Bueno, muy difícil. Sí. Podemos hablar lo que es desde su obra, ¿no es cierto? Porque no podemos representar. Si no, empecemos por el legado. ¿Quién era? El legado que Nosotros, dejó, sí. hay muchos nombres, nosotros seguimos causas y legado, por eso ponemos la cara de Belgrano. Belgrano, ¿no es cierto? ¿Quién era Belgrano? Belgrano era un tipo primero que tenía la América, la patria grande en la cabeza, la Argentina en la cabeza, el proyecto de emancipación. Nunca hay que olvidar que nuestra emancipación fue una emancipación continental, ¿no es cierto? Y esa emancipación continental y el proyecto en cualquier materia, educación, ¿no es cierto?, el problema de la tierra, fue el tipo que democratizó la tierra en la campaña ya del Paraguay. Hablaba ya, es decir, en materia, los derechos de la mujer, el tema de la industria, la escuela de dibujo, es decir, un gran revolucionario, de una integridad humana tremendamente humanista, que dio todo por la patria, es decir, un gran militar, como dijo San Martín, y después de Napoleón, Belgrano, pero no porque, entonces, es decir, científico, educador, es decir, ese es el espíritu que nosotros tenemos que tener, construir nuestra identidad en
mundo supuestamente globalizado, pero donde hay globalizados y globalizadores. No es así. Es decir, la nación, es decir, no somos todos iguales en el mundo. Entonces los pueblos, las naciones, primero frente a las guerras, esta perspectiva de guerra interimperialista, tenemos que levantar la bandera de la lucha por la paz, porque las consecuencias pueden ser impredecibles y los pueblos y las naciones oprimidas del mundo deben recuperar su soberanía, deben ir, ¿no? Ahora lo tenemos que hacer con el espíritu de Belgrano, ¿no? Decía Belgrano, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Esa era la idea de Belgrano. Claro. Pero Belgrano es la educación, Belgrano es la democratización de la tierra, Belgrano es la flota naval, Belgrano, ¿qué es lo que no es Belgrano? Bueno. Varias cosas de las que se necesitan hoy, ¿no? De las que exacto, abrazar causas y legados. La Argentina necesita una refundación. Cuando festejamos hoy estamos contentos, lo entendemos que hemos tenido un triunfo político de enorme significación el año pasado, que fue instalar la palabra soberanía, la llave de unidad del pueblo argentino que necesita, ¿no es cierto?, y empezar a dar una vuelta de página, ¿no? Sí. Esa es la llave, ese es el camino, y nos tenemos que abrazar a quien, al general San Martín, a Belgrano, a Remedio del Valle, ¿no es cierto?, a Monteagudo, a Castelli, bueno, a Bolívar, ¿no es cierto?, a Juana Zurduy, a María Remedio del Valle, que era madre de la patria, pero que la escondimos porque era negra. Bueno, a los grandes pros, a las grandes causas. ¿Por qué no a Eva Perón? ¿Por qué no tomar lo mejor de Irigoyen y lo que tiene que ver con el petróleo? Y así, ¿por qué al general Sabio, ¿no es cierto?, en materia de recuperar la soberanía sobre el acero? Tuvimos ahora, ¿no es cierto?, en Villa Constitución. Causas y legados. Los argentinos, y hay un sentimiento infinito, hay reservas infinitas en el pueblo argentino que hay que despertarla, como lo vimos en el Mundial de Fútbol. Y esto no es oportunismo, es decir, el mundo, esa cosa maravillosa donde dice estos pibes que nunca vamos a olvidar, y que todos los pueblos oprimidos del mundo, no solamente nosotros, tienen una admiración no solo por nuestro equipo, sino porque la actitud que tuvimos en la defensa de nuestra soberanía con Malvinas. Entonces, el que nos salta es un inglés. Eso es una revolución cultural en el mundo. También somos una referencia, no solo en lo democrático y los derechos humanos. También los argentinos tenemos, digamos, este patrimonio. Un patrimonio de una revolución cultural en el mundo, de la causa de Malvinas y la referencia, ¿no es cierto?, de haber tenido la valentía de común, ¿no? Lo que fue defender nuestra soberanía, tiene un reconocimiento en la mayoría, el sentimiento ni hablar del pueblo argentino, pero de todo el mundo. Eso se llama revolución cultural, una conciencia que están haciendo, que vino para quedarse y que el que no entiende esto, la ola lo va a tapar. Los pueblos y las naciones no se suicidan, van a luchar por su integridad territorial, van a luchar para recuperar su soberanía, como lo hicieron Irigoyen, como lo hizo el general Sabio cuando lo humillaron, cuando fue a comprar combustible y el Standard Oil no le quería vender combustible, y a partir de ahí se juramentó que hasta que no haya una YPF, que la primera vino acá, la destinaron en el 35, se juramentó que nunca más iba a permitir que nos humillaran, y ahí nació YPF. En esa lucha surgió el plan quinquenal, en esa lucha, digamos así, así que unir a los argentinos en estas causas, en estos legados, con el espíritu de Belgrano, de todos estas, y tomar lo mejor de cada corriente. Gracias, Luciano. No, gracias a vos.